Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La vocación del bautizado es a ser santo y a ser apóstol. Y pues lo vemos claro desde el principio, nos lo han enseñado en nuestras catequesis y en nuestra formación, pero esta llamada, sin embargo, se ve por ahí como si estuviera dirigida a personas especiales, saltimbanquis, acróbatas, trapecistas, ¿no? Como los santos son gente muy especiales, le dan a uno la idea, ¿no? No sería una llamada para nosotros, que somos gente corriente, nos movemos en trabajos, con nuestras familias, pues nosotros estamos cerca de la obra y quizás ya sabemos que también nos atañe, pero tampoco terminamos de enterarnos muy bien en qué consiste eso de ser santos. Y entonces pensaba que en este rato de oración nos puede venir muy bien, alrededor de la cercanía de la fiesta de la Santísima Trinidad, entender la santidad como ese trato amoroso con las tres personas divinas en la vida ordinaria. Eso es lo peculiar, como veremos, del espíritu del Opus Dei, de San José María. Esa vida contemplativa que la teología espiritual ha profundizado a lo largo de la historia, pero no necesariamente para personas apartadas del mundo, sino en medio de la calle. Estamos llamados a esos mismos niveles de vida contemplativa. Llama la atención, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia, el más reciente, pues, que proclamó Juan Pablo II y que después le pidió al cardenal Ratzinger que hiciera una versión abreviada para que fuera más fácil de entender, que como todos los catecismos en general, pues tiene 4 partes: el credo, la moral, la oración y siempre le falta una, ¿no? Y los sacramentos. Pero cuando habla de la moral, pues que generalmente se entiende que nos van a hablar de pecados, es explicar los mandamientos, en realidad comienza diciendo que es una óptica de la llamada universal a la santidad, esa enseñanza que San José María proclamó desde 1928, por eso se le llama que es un precursor del Concilio Vaticano II. Este catecismo es un fruto de ese concilio que salió 20 años más tarde. Entonces dice que la meta de la vida y del esfuerzo de todo cristiano, es esa santidad. Y dice así, el número 1709 del Catecismo: en la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. A veces uno no tiene claro ni siquiera qué es la santidad. Tatiana Gorisheva, una autora ortodoxa rusa, dice que a los niños les preguntan ¿qué es un santo? Y dicen, unos viejos calvos a los que les hacen estatuas, ¿no? Eso es, hay todo tipo de interpretaciones de la santidad, pero esta es una manera de mostrar como la ignorancia en general que hay por ahí. Aquí ya lo vemos distinto, ya hay una pequeña definición: unión con el Salvador, y mejor todavía, perfección de la caridad. Continúa diciendo el Catecismo: la vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Entonces ya se entiende que la moral no es una exposición de pecados que hay que evitar. No, la moral es, de hecho el título de ese capítulo es la vida en Cristo, ¿no? Vivir en Cristo, identificarse con Jesús, ser otro Cristo. Unión con el Salvador, perfección de la caridad. No es anecdótico, dice don Vicente Bosch, un profesor de teología espiritual, que el catecismo haya querido exponer la vida en Cristo, la parte moral, desde esa grandiosa perspectiva del Concilio Vaticano II, el capítulo 5 de la Lumen Gentium, dedicado a la vocación universal a la santidad en la Iglesia.
Es decir, que todos estamos llamados a ser santos, no solo unos pocos seleccionados, no los religiosos, no, todos, absolutamente todos. Esa llamada universal se menciona, hay una universalidad objetiva y una universalidad subjetiva. Subjetiva es que todas las personas están llamadas, objetiva es que todo puede ser santificado, pues todo lo que es honesto, ¿no? Entonces, cualquier trabajo, cualquier ocupación, desde la más reconocida hasta la más humilde, desde la que recibe más dinero hasta la que no se le paga nada, todo lo que sea un trabajo humano honesto, una ocupación, también, como dice San Pablo, comer, dormir, beber, la vida en familia, la vida en sociedad, todo puede ser ocasión de encuentro con Dios. Esa es la maravilla que está en el Evangelio y que el Señor quiso que San José María le diera ese carisma de anunciarlo a esta sociedad contemporánea, ¿no? Juan Pablo II afirmó precisamente en una exhortación llamada Los fieles laicos, Christi Fideles Laici, dice: esta doctrina ha sido la consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia por un concilio convocado para la renovación evangélica de la vida cristiana. Un concilio es una reunión muy grande y eso marca por mucho tiempo a la Iglesia, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II, pues ya ha pasado un tiempo, unas décadas, pero todavía lo estamos redescubriendo. Y este tema en concreto, todavía estamos en plena actualidad de que no se termina de comprender lo que decía Juan Pablo II, ¿no? Consigna fundamental, que todos estamos llamados a formar parte de esa renovación evangélica. Entonces, como decíamos, no termina de ser claro lo de esa llamada, en qué consiste y sobre todo cómo se logra, cuál es el camino. Entonces, pues pensaba que esta cercanía de la fiesta de la Santísima Trinidad nos puede ayudar a entender un aspecto concreto, entender la vocación a la santidad como una llamada que el Señor nos hace a tratarlo, un trato amoroso con las personas divinas. Sí, a veces uno piensa que la santidad es hacer prácticas de piedad. Las prácticas de piedad lo que buscan es conocer a cada persona. O a veces también pasa, en los pobres párrocos a veces les toca poner avisos en las hornacinas, que no sé, la gente tiene mucha devoción a Santo Toribio de Mogrovejo, por decir algo, y es un gran santo y le debemos mucho. Pero van y le rezan a Santo Toribio y se van. Y dicen, antes de rezar a su santo devoción, pase primero a saludar a Jesús en el sagrario, ¿no? Porque hay ignorancia religiosa, ¿no? Y entonces a lo que tiende toda la acción de la Iglesia es a que seamos, como se dice, cristocéntricos, ¿no? Teocéntricos, que estemos centrados en Dios y entremos por Cristo a esa riqueza de hablar con cada una de las personas divinas, como veremos que San José María explica muy bien esa homilía llamada Hacia la Santidad. Entonces, con la fiesta de la Santísima Trinidad podemos meditar un poco pues esas enseñanzas que nos da la teología, que nos enseñan que no hay más que un solo Dios. Sin embargo, hay muchas religiones monoteístas. El monoteísmo cristiano no es un monoteísmo cualquiera, ¿no? Ese Dios no es un ser solitario. Meditamos en esa fiesta que sigue después del domingo de Pentecostés, sino que ese Dios es una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. En la cual pues en esa eternidad divina, el Padre engendra al Hijo, es el principio, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo que se llaman las procesiones. San José María iba siempre a lo esencial, a los misterios centrales de nuestra fe y siempre tenía como horizonte este misterio de la Trinidad, el amor de Dios Padre que entrega al Hijo, el amor del Hijo que le lleva a ofrecer su vida en sacrificio y la acción santificadora del Espíritu. Toda su doctrina espiritual fue hondamente trinitaria y cristológica. Y entonces aprovechamos este rato de oración pues estamos hablando con Jesús, para pedirle que nos ayude a ahondar en estas verdades tan profundas
y tan centrales en nuestra vida espiritual. Que entremos en ese camino de adquirir un trato cálido con cada persona divina, subrayando esa distinción entre ellas según las características que uno ve en la historia de la salvación, en la revelación que el Señor nos ha ido haciendo en la Sagrada Escritura. El Padre es la fuente y el origen de todo. El Hijo es la palabra del Padre que se hizo hombre para que los hombres nos convirtiéramos en hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, cuya fiesta celebramos el pasado domingo, es el santificador, el que une a los hombres con Dios, haciéndolos uno con Cristo, lo que se llaman las misiones. La donación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tiene lugar a través de esas misiones, que no es tanto que los marquen a ellos, nos marcan es a nosotros. Lo distinguimos de acuerdo con la acción de ellos en nuestra vida, esa transformación en nuestras personas al recibirlas. Entonces vamos a dialogar con el Señor en este rato, pues como en esas tres afecciones para nosotros que son pues la filiación divina, el ser hijos del Padre, el ser hermanos amados de Jesucristo, redimidos por Él, y el ser templos del Espíritu Santo. Entonces, primero, filiación divina. A través de la misión del Hijo, el Padre, por decirlo de alguna manera, extiende su paternidad, más allá de las relaciones intratrinitarias, no solamente es Padre del Verbo, sino que abraza con esa misión a todos los que son injertados en Cristo por obra del Espíritu Santo, lo que dice San Juan. A cuantos lo recibieron a Jesús, les dio el poder de ser hijos de Dios. Todo comienza, en nuestro caso, con la creación. Dios crea a partir de la nada. Esa es una de las grandes revelaciones de la revelación cristiana, porque pues los filósofos iban tanteando y se puede hacer porque hay, como dice el mismo San Pablo, a partir de las perfecciones de la naturaleza se puede llegar a darse cuenta de que tiene que haber un ser perfecto que está en el origen de ellas, ¿no? Sea a través de Aristóteles, que encuentra una manera así como principio, ¿no? Causa incausada, etc. O de Platón, que es la máxima perfección. Todo esto Santo Tomás de Aquino pues lo hizo el elenco en las famosas vías, ¿no? Las 5 vías de Santo Tomás, aunque hay otras más que no son de él, sino que él las sistematizó. Pero bueno, lo importante es que Dios creó, ¿no? El gran anuncio de la revelación judío-cristiana es ese Dios al cual los filósofos pudieron llegar por sus cavilaciones, por su investigación, por su estudio crítico. Tiene que haber un ser primero, un principio original. Lo que no se sabe es cómo es el paso de la existencia de ese Dios a la existencia del mundo. Pues Dios lo revela diciendo, creó. Dios creó. Dios dijo y se hizo. Y entonces, cuando San José María habla de la creación, dice, la Trinidad se enamoró del hombre, lo elevó al orden de la gracia y lo hizo a su imagen y semejanza. Luego lo redimió del pecado con el envío de Jesucristo y desea vivamente morar en el alma nuestra. Entonces ahí explica, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo dice con esas palabras también de San Juan. El que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. Pues esta primera idea del Padre que nos hace sus hijos por medio de la redención de Jesucristo es el fundamento de la vida espiritual, la paternidad de Dios. En Amigos de Dios dice San José María, la vida mía me ha conducido a saberme especialmente hijo de Dios y he saboreado la alegría de meterme en el corazón de mi Padre. Una frase bonita, pero claro, sabemos que hay algo más detrás, ¿no? Y por ahí tenemos en sus apuntes íntimos por qué llegó a decir esto. Y es que es una experiencia mística, espiritual, que Dios le dio muy al comienzo de su vida espiritual. Sabemos que el Opus Dei fue fundado en 1928, 3 años después, el 16 de octubre del 31, cuenta que celebró misa en Santa Isabel, un convento que quedaba por ahí cerquita de la estación de Atocha. Es un barrio ahí todo muy, muy cercano al Museo del Prado, por ejemplo. Y entonces tomó el tranvía hacia el centro de Madrid.
Eran momentos de muchas dificultades, también económicas, sociales. Pues en 5 años empezaría la guerra civil. Había una situación muy difícil y él además estaba en Madrid, pero él en realidad venía pues de Zaragoza, y entonces no eran muy bien vistos los sacerdotes que venían de la periferia, porque en Madrid diríamos, ya hay suficientes, no necesitamos que vengan más. Él fue para estudiar su derecho, pero pues tenía que sacar adelante además a su madre y sus hermanos, conseguir trabajo, en medio de todas las dificultades. Y tenía que sacar adelante el Opus Dei, que no era tan sencillo si no tenía ni siquiera esas licencias del obispo, pues que se estaba trabajándolas. En el camino, cuenta, montado en un tranvía, sentí la acción del Señor, que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación, Abba, Pater, palabras de la Escritura de San Pablo, papá. Es como una locución divina en su interior. De pronto, en medio de aquella amargura tan grande, de todas las dificultades que padecía, esas palabras, las del Salmo 2, tú eres mi hijo, tú eres Cristo. Pues yo digo, esto es una experiencia ascética, mística tremenda, ¿no? Dios que le hace ver que él, sacerdote de Cristo, fundador del Opus Dei, tú eres Cristo, tú eres mi hijo. Él dice, esta es la experiencia más subida, ¿no? La oración más grande que he tenido en mi existencia. Y de alguna manera Dios lo permite en él, que es el fundador, para que nosotros, sus hijos, nos demos cuenta que también nosotros lo somos. Que quedó lleno de consuelo y de esperanza en amplia oración por esas calles de Madrid. Dice, sentí afluir de oración de afectos, copiosa y ardiente. Experimentar existencialmente con profundidad que es hijo de Dios. Así estuve en el tranvía y hasta mi casa. Quizá 1 hora, quizá 2, no lo puedo decir. El tiempo se pasó sin sentirlo. Me debieron tomar por loco, porque diciendo, Abba Pater, Abba Pater. Estuve contemplando con luces que no eran mías esa asombrosa verdad, que quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse nunca. Soy hijo de Dios, soy Cristo. Esa es la maravilla de la llamada, de la llamada a la santidad, la identificación con Jesús. Por eso decimos lo de cristocéntrico. La oración más subida la tuve yendo en un tranvía, dirá muchos años después. Y a continuación, vagando por las calles de Madrid, contemplando esa maravillosa realidad. Dios es mi Padre. Es significativo que sea en un tranvía, como que uno diría, hombre, esto fue en la misa, pues muchas grandes luces de Dios las recibió en la misa, obviamente, ¿no? Como la misma fundación al acabar la misa, que esa fundación estaba abierta a las mujeres, también fue en la misa, la sociedad sacerdotal también fue después de misa, obviamente, pero curiosamente no, en este caso no es en un lugar sagrado, no es en un convento como vio en la fundación después de misa en el convento de los Paules, no, esto es en un tranvía, en medio de la calle. También es Dios que escoge eso para mostrar las grandes cimas de la contemplación cristiana se pueden adquirir en medio de la calle, en un medio público de transporte. Porque ahí, donde estamos los ciudadanos corrientes, ahí también está Dios esperándonos y llamándonos a experimentar esa llamada a ser otro Cristo, a darse cuenta que Cristo no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, como dice San Pablo. Y entonces ahí encontramos que Cristo nos ha hecho hijos, pero bueno, Cristo es el camino. Nos creó el Señor libres a su imagen y semejanza, y por eso también dirá en otro momento San José María, en todos los misterios de nuestra fe católica, hemos hablado de la creación, aletea ese canto a la libertad. La Trinidad Beatísima saca de la nada el mundo, hágase, y el hombre, en un libre derroche de amor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego el Verbo baja del cielo y toma nuestra carne, con este sello estupendo de la libertad en el sometimiento. Cita el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces Dios Padre envía al Hijo, el Hijo para liberarnos, para redimirnos del pecado original y para hacernos hijos adoptivos del Padre.
por pura liberalidad, como una manifestación de esa libertad y ese amor que es Dios mismo. Antonio Aranda, glosando esas palabras de San José María, ese misterio de la libertad humana, ese ser imagen y semejanza, uno de los puntos claves es que nos ha hecho libres, que la libertad es un don de Dios. Y ese es uno de los puntos más importantes de la predicación de San José María. Un filósofo grande como Cornelio Fabro dirá que tiene el temple de un padre de la Iglesia, y fundamentalmente por esa predicación de la libertad. Y toda nuestra vida espiritual es de libertad, no simplemente como de obediencia servil, sino de que soy hijo de Dios, soy hermano de Jesucristo y me quiero entregar como Cristo. Es esa libertad que se entrega, una libertad sometida, porque la verdadera libertad es la que se ejerce, ¿no? la que se entrega, la que se da. ¿Y a quién mejor darse sino a Dios, ¿no? En los misterios revelados, dice don Antonio Aranda, y más en concreto en los dos que estamos mencionando, el de la Santísima Trinidad y el del Verbo encarnado, Dios nos da a conocer su propio ser y su voluntad. Por eso San José María dice, aletea un canto de libertad. Libremente Dios creó, Dios no está obligado a crear, es porque ama, el amor es difusivo, el amor se da, entonces pues da la creación, da la existencia, porque quiere como transmitir toda esa grandeza que tiene, y al hombre en concreto como el culmen de la creación, para hacerlo a su imagen, para que sea como Él, ¿no? Para que haya tanto amor en esa creación maravillosa, para que haya muchos que se parezcan a su Hijo, para ver a su Hijo en esos hijos. Es una maravilla, ¿no? El misterio del don, de la libertad, del amor divino. Y eso es precisamente porque desbordan de amor, nos han sido revelados y más aún nos comunican la vida que manifiestan por pura gratuidad, sin ninguna exigencia externa, al amor y a la libertad de Dios y para nuestra salvación. Entonces somos hechos a imagen y semejanza, quiere decir, para que también seamos así de amantes, ¿no? y de liberales, de generosos, que desean nuestra vida, toda ella un don. Y entonces por eso se trata de que tratemos mucho a Jesucristo, que seamos conscientes de que somos hijos del Padre, que somos hermanos de Jesús, que nuestra vida esté centrada en ser otros Cristos. ¿Y cómo lo logramos? Porque decíamos, ¿por qué camino? Bueno, pues Él nos da el camino de los sacramentos en concreto, ¿no? Donde se nos entrega. Por el bautismo se nos perdona el pecado original, se nos hace hijos verdaderamente, y se nos entrega esa llamada a la santidad y al apostolado. Pero fundamentalmente, pues en todos los sacramentos hay un aumento de esa gracia que recibimos en el bautismo, pero hay uno que es como la cumbre de todos los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, donde se nos entrega a Él, ¿no? En el pan y en la palabra. Hay una oración muy bonita en la Eucaristía, cuando el sacerdote va a comulgar, está previsto que se la diga en voz baja. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste la vida al mundo por tu muerte. Entonces muestra ese papel de la Trinidad en la misa. Entonces, por eso la misa es el centro y la raíz de nuestra vida espiritual, por eso en nuestro camino de espiritualidad, de unirnos con el Señor, lo más importante es la misa, y por eso vamos a misa diario, por ejemplo, ¿no? Y lo visitamos, porque ahí es donde nos encontramos con la Trinidad, desde el comienzo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el final, ¿no? La bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra que se nos transmite, la palabra, la voluntad del Padre con las palabras reveladas por el Espíritu Santo, y en ese momento de la anáfora de la plegaria eucarística, que es tan bonita porque es dirigida al Padre, a ti pues Padre misericordioso, por el Hijo, el que ora es el Hijo, y el Espíritu Santo es el protagonista, el que convierte aquel pan y aquel vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces esto le llama San José María la corriente trinitaria de amor, como un río, ¿no? Que viene del cielo y nos empapa. Toda la Trinidad está presente en el sacrificio del altar. Por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, el Hijo se ofrece en oblación redentora.
Asistiendo a la Santa Misa, aprenderéis a tratar a cada una de las personas divinas, al Padre que engendra al Hijo engendrado por el Padre, al Espíritu Santo que procede de ambos. Tratando a cualquiera de las tres personas, tratamos a un solo Dios, y tratando a las tres, a la Trinidad, tratamos igualmente a un solo Dios, único y verdadero. Ese es el centro del misterio de la Santísima Trinidad. Pero un punto concreto donde experimentamos y donde podemos ahondar en esa llamada que el Señor nos hace a ser santos, a tratar a cada una de las personas divinas, es en la Sagrada Eucaristía. Ahorita nos hablaban de la importancia de ese prefijo epi griego, que significa sobre, pues en el momento muy importante de la misa, de la anáfora de la liturgia eucarística, es la epiclesis, ¿no? Sobre la llamada, cuando el sacerdote pone las manos como si fueran unas palomas que caen sobre las ofrendas. Y entonces dice, envía, Señor, tu Espíritu sobre estas ofrendas, ¿no? Entonces está pidiendo que el Espíritu Santo transforme aquellos dones del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, una invocación para que envíe su Espíritu sobre lo que ofrece su iglesia, para que la ofrenda sea transformada en el cuerpo de Cristo. Es el momento central, ¿no? Luego ya vendrán las palabras de Cristo pronunciadas sobre aquello con el aliento, el ruaj, ¿no? El que transforma, ¿no? El Espíritu Santo transforma aquellos dones en el cuerpo y la sangre del Señor, pero no es la única epíclesis, se llama así, epíclesis preconsecratoria, la epíclesis antes de la consagración. Luego, después de que ya Jesús está allí, hay una nueva epíclesis, y entonces pues ya no es sobre las ofrendas, que ya no son ofrendas, ya son el cuerpo y la sangre del Señor, sino sobre nosotros, sobre los asistentes, sobre la Iglesia Santa. Entonces, decimos, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, le pedimos al Padre que envíe su Espíritu para que seamos la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia. Que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Son distintas maneras en las distintas plegarias, pero se dice lo mismo. Concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Bueno, pues ahí ya se nos va acabando el tiempo, pero pueden ser dos trucos para nuestra vida espiritual. Ahondar en la filiación divina, fundamentar nuestra espiritualidad en esa maravilla de que soy Cristo, soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, y ahí ya se explica todo. Ejercerlo en la participación en la Santa Misa, donde encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, luego pues comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor. Y por último, pues ese ser templos del Espíritu Santo. También fue un descubrimiento personal en su vida espiritual de San José María en los años 31 y 32, también muy recién fundado el Opus Dei. Descubrió la importancia de la obra del Espíritu Santo en el alma. El director espiritual le dijo, frecuenta el trato con el Espíritu Santo, no le hable, óigale. Y eso fue todo el consejo. También uno nota la docilidad de darle vueltas, llevarlo a la oración, pedirle luces, y llegó un momento en que también el Señor le dio la gracia de descubrir esa grandeza que queda poquito explicada en el punto 514 de Forja. Describe cómo percibe la importancia de la presencia del Espíritu Santo en el alma. Y dice, hasta ahora sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla, porque uno aprende en la catequesis, pero no había cogido esa verdad de su presencia. Y concluye, siento el amor dentro de mí y quiero tratarle. Así como antes sintió que Dios le decía, tú eres mi hijo, ahora sintió el amor del Espíritu Santo, que es amor, dentro de su alma. Y quiero tratarle, ser su amigo, su confidente, facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. La santidad es esto, ¿no? Es querer a Dios, tratarlo, sentirse, saberse llamado hijo, hermano, templo, y actuar en consecuencia.
Entonces encenderse para ser otro Cristo, vivir las virtudes, crecer en amor, en servicio, como hemos visto en estos días en el Evangelio, y obviamente también en desterrar, en arrancar, en pulir, pues lo que sobre, sobre todo las reliquias del pecado, los ataques del demonio, que no quiere que vivamos este camino de felicidad. Facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. Propósito, frecuentar a ser posible sin interrupción la amistad y el trato amoroso y dócil del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a morar en mi alma. Bueno, el otro punto clave que mencionamos al comienzo es que una cosa peculiarísima de San José María, porque todo esto está en la espiritualidad cristiana, es de San Juan de la Cruz lo tiene también cosas muy bonitas de este estilo, pero no en un tranvía, no en el laboratorio, no en el campo, no en la familia, no en la universidad, no en la oficina. Pues a la Virgen Santísima, que es la que mejor ha vivido esta vocación a la santidad como trato amoroso con cada una de las personas divinas en la vida ordinaria. La Virgen no vivía en un convento, vivía en una casa con José y con Jesús, pero ella era al mismo tiempo la madre de Dios Hijo, la hija de Dios Padre y la esposa de Dios Espíritu Santo. A ella le pedimos que les presente la oración que decimos en la misa. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu admirable misterio, al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y en su grandeza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.